Clima y condiciones agrícolas de Mesopotamia. Bienvenidos, amantes de la historia, la agricultura y los dramas fluviales. Hoy nos adentramos en la fascinante y a veces exasperante vida de los antiguos mesopotámicos, esos ingeniosos agricultores que lograron convertir un desierto semiárido en el supermercado más antiguo del mundo. Imaginen esto, un lugar donde los ríos Tigris y Éufrates eran como esos vecinos que siempre llegan con regalos, inundaciones llenas de limo, pero que, de vez en cuando, se pasan de la raya y te inundan la casa o el campo de cebada. En Mesopotamia la vida giraba en torno al agua, pero no todo era miel sobre hojuelas, o, mejor dicho, dátiles sobre limo. Los mesopotámicos tuvieron que lidiar con sequías que hacían parecer el Sahara un spa húmedo, inundaciones que convertían los campos en piscinas gigantes y un problema que ni los mejores agrónomos de hoy en día querrían enfrentar: la salinización del suelo. Sí, amigos, la sal no solo es buena para las papas fritas, también puede arruinar tu cosecha de trigo y mandar tu economía al traste. Así que, prepárense para un viaje en el tiempo, donde descubriremos cómo estos antiguos agricultores lucharon contra los elementos, construyeron canales que harían llorar de envidia a cualquier ingeniero moderno y se las ingeniaron para que sus cultivos no terminaran más salados que un bocadillo de anchoas. ¿Listos para saber cómo Mesopotamia se convirtió en la cuna de la civilización, a pesar de que el clima y el suelo parecían conspirar en su contra? Pues agarren sus asadas imaginarias y acompáñenme. El clima de Mesopotamia. Mesopotamia, conocida como la Tierra entre ríos, el Tigris y el Éufrates, fue una de las cunas de la civilización humana. Su clima, marcado por condiciones semiáridas, desempeñó un papel crucial en el desarrollo de sus sociedades, su agricultura y su cultura. Las características del clima mesopotámico, sus desafíos y cómo sus habitantes lograron adaptarse a un entorno que oscilaba entre sequías devastadoras e inundaciones impredecibles. Mesopotamia se encuentra en una región geográfica que hoy corresponde principalmente a Irak, partes de Siria, Turquía e Irán. Su clima se clasifica como semiárido, lo que significa que las precipitaciones son escasas e irregulares. Esta condición climática se debe a su ubicación en una zona de transición entre los desiertos áridos de Arabia y las regiones más húmedas del Mediterráneo y las montañas de Zagros. Las temperaturas en Mesopotamia son extremas, con veranos abrasadores e inviernos relativamente fríos, donde las temperaturas pueden descender. Esta variación térmica, combinada con la escasez de lluvias, crea un entorno desafiante para la vida humana y la agricultura. Sin embargo, la presencia de los ríos Tigris y Éufrates proporcionó una fuente vital de agua que permitió el florecimiento de las primeras civilizaciones. Las sequías eran un fenómeno recurrente en Mesopotamia y representaban una de las mayores amenazas para la supervivencia de sus habitantes. En un clima semiárido, la falta de lluvias prolongada podía agotar los recursos hídricos, secar los cultivos y provocar hambrunas. Las sequías no solo afectaban la agricultura, sino que también tenían consecuencias sociales y políticas, ya que podían desestabilizar reinos y provocar migraciones masivas. Los mesopotámicos desarrollaron una profunda conciencia de este riesgo. En sus textos religiosos y mitológicos, las sequías eran a menudo interpretadas como castigos divinos. Por ejemplo, en el poema de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas de la humanidad, se describe una gran inundación enviada por los dioses, pero también se hace referencia a períodos de sequía que devastaron la tierra. Esta dualidad entre sequías e inundaciones refleja la fragilidad de la vida en Mesopotamia. Si las sequías eran un peligro constante, las inundaciones representaban el otro extremo del espectro climático. Los ríos Tigris y Éufrates, alimentados por el deshielo de las montañas de Anatolia y Zagros, experimentaban crecidas estacionales, especialmente durante la primavera. Estas inundaciones podían ser destructivas, arrasando cultivos, aldeas y canales de riego. Sin embargo, las inundaciones también tenían un lado beneficioso. Depositaban sedimentos ricos en nutrientes en las llanuras aluviales, lo que fertilizaba el suelo y lo hacía excepcionalmente productivo para la agricultura. Los mesopotámicos aprendieron a aprovechar este fenómeno natural mediante la construcción de diques, canales y sistemas de riego que permitían controlar y distribuir el agua de manera eficiente. La agricultura fue el pilar de la economía mesopotámica
y su desarrollo estuvo íntimamente ligado a las condiciones climáticas. Los cultivos principales incluían cereales como la cebada y el trigo, así como legumbres, dátiles y hortalizas. La cebada en particular era resistente a la salinidad del suelo, un problema común en regiones semiáridas con riego intensivo. Para hacer frente a la escasez de lluvias, los mesopotámicos desarrollaron una de las primeras redes de irrigación a gran escala de la historia. Construyeron canales que desviaban el agua de los ríos hacia los campos, permitiendo cultivar grandes extensiones de tierra incluso en épocas de sequía. Además, utilizaban técnicas como el barbecho, dejar descansar la tierra, y la rotación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo. Sin embargo, el riego constante también tenía sus desventajas. La evaporación del agua en un clima tan cálido dejaba depósitos de sal en el suelo, lo que a largo plazo reducía su productividad. Este problema de salinización fue uno de los factores que contribuyeron al declive de algunas ciudades mesopotámicas. El clima semiárido de Mesopotamia no solo moldeó su economía, sino también su cultura y organización social. La necesidad de gestionar el agua de manera eficiente llevó a la creación de estructuras políticas centralizadas. Los templos y palacios controlaban los sistemas de riego y almacenamiento de grano, lo que reforzaba su poder sobre la población. Además, el clima influyó en la cosmovisión mesopotámica. Los dioses eran vistos como fuerzas caprichosas que controlaban el clima y, por tanto, la vida y la muerte. Rituales y ofrendas buscaban aplacar a estas deidades y asegurar lluvias favorables. La escritura cuneiforme, una de las primeras formas de escritura, se desarrolló en parte para registrar transacciones agrícolas y gestionar los recursos en un entorno tan impredecible. El estudio del clima mesopotámico y la adaptación de sus habitantes ofrece valiosas lecciones para el mundo moderno. En un contexto de cambio climático, donde muchas regiones enfrentan sequías más intensas y fenómenos meteorológicos extremos, la experiencia de Mesopotamia nos recuerda la importancia de la gestión sostenible del agua y la innovación agrícola. Los sistemas de riego mesopotámicos, aunque rudimentarios en comparación con los actuales, fueron un logro extraordinario para su época. Hoy, tecnologías como la agricultura de precisión y la desalinización del agua pueden desempeñar un papel similar en la adaptación a condiciones climáticas adversas. El clima de Mesopotamia, con sus sequías e inundaciones, fue un desafío constante para sus habitantes. Sin embargo, también fue un motor de innovación y progreso. La capacidad de los mesopotámicos para adaptarse a un entorno tan hostil sentó las bases para el desarrollo de la agricultura, la escritura y las primeras formas de organización estatal. Su legado es un testimonio de la resiliencia humana frente a las adversidades climáticas y una fuente de inspiración para enfrentar los retos ambientales del actual siglo. Los ríos Tigris y Éufrates. La clave para la fertilidad. ¿Cómo estos ríos proporcionan agua y nutrientes a los cultivos? Los ríos Tigris y Éufrates, dos de los cursos de agua más importantes de la historia de la humanidad, han sido fundamentales para el desarrollo de las civilizaciones en Mesopotamia. Conocida como la Tierra entre Ríos, esta región dependía por completo de estos dos gigantes fluviales para su supervivencia y prosperidad. No solo proporcionaban agua, sino que también enriquecían el suelo con nutrientes esenciales, permitiendo el florecimiento de una agricultura que sostuvo a algunas de las primeras y más grandes civilizaciones del mundo. El Tigris y el Éufrates nacen en las montañas de Anatolia, en lo que hoy es Turquía. El Éufrates, el más largo de los dos, fluye por más de 2.700 kilómetros antes de unirse al Tigris en el sur de Mesopotamia y desembocar en el Golfo Pérsico. El Tigris, por su parte, es más corto, con una longitud de aproximadamente 1.800 kilómetros, pero es más caudaloso y rápido. Ambos ríos atraviesan regiones montañosas y llanuras aluviales, lo que les permite transportar grandes cantidades de sedimentos ricos en nutrientes. El recorrido de estos ríos no solo es impresionante por su extensión, sino también por su impacto en el paisaje. A medida que fluyen hacia el sur, atraviesan zonas áridas y semiáridas, convirtiéndose en la principal fuente de agua para la agricultura y la vida humana en una región donde las lluvias son escasas e impredecibles. Uno de los fenómenos más importantes asociados con el Tigris y el Éufrates son sus crecidas estacionales. Estas inundaciones, que ocurren principalmente en primavera, son el resultado del deshielo en las montañas de Anatolia y las lluvias intensas en las tierras altas. Durante este periodo, los ríos aumentan su caudal de manera significativa
inundando las llanuras aluviales y depositando una capa de limo rico en nutrientes sobre los campos. Este limo, compuesto por partículas finas de arcilla, arena y materia orgánica, es esencial para la fertilidad del suelo. Contiene minerales como nitrógeno, fósforo y potasio, que son vitales para el crecimiento de las plantas. Además, el limo mejora la estructura del suelo, permitiendo una mejor retención de agua y aireación. Gracias a este proceso natural, los agricultores mesopotámicos podían cultivar sus tierras año tras año, sin necesidad de fertilizantes adicionales. Aunque las crecidas estacionales eran beneficiosas, también podían ser destructivas si no se controlaban. Para aprovechar al máximo el agua de los ríos y minimizar los daños causados por las inundaciones, los mesopotámicos desarrollaron sistemas de riego avanzados para su época. Estos sistemas incluían canales, diques, embalses y acequias que permitían distribuir el agua de manera eficiente a los campos. Los canales principales se construían para desviar el agua de los ríos hacia áreas más alejadas, mientras que los diques servían para proteger las tierras de cultivo de las inundaciones excesivas. Los embalses y estanques se utilizaban para almacenar agua durante las épocas de sequía, asegurando un suministro constante para los cultivos. Este sistema de gestión del agua no solo permitió la expansión de la agricultura, sino que también sentó las bases para la organización social y política, ya que requería una coordinación centralizada. La fertilidad proporcionada por el Tigris y el Éufrates permitió el cultivo de una variedad de alimentos que sustentaron a la población mesopotámica. Los cereales, como la cebada y el trigo, eran los cultivos principales debido a su adaptabilidad al clima semiárido y su alto valor nutricional. La cebada, en particular, era resistente a la salinidad del suelo, un problema común en regiones con riego intensivo. Además de los cereales, los mesopotámicos cultivaban legumbres como lentejas y garbanzos que enriquecían el suelo con nitrógeno y proporcionaban una fuente importante de proteínas. Los dátiles, frutos de las palmeras que crecían a orillas de los ríos, eran otra parte esencial de la dieta, ya que eran ricos en azúcares y podían almacenarse durante largos periodos. También se cultivaban hortalizas como cebollas, ajos y pepinos, así como plantas textiles como el lino. La agricultura basada en el riego no solo proporcionaba alimentos, sino que también impulsaba la economía mesopotámica. Los excedentes de grano permitían el comercio con otras regiones, lo que a su vez fomentaba el desarrollo de ciudades y la especialización laboral. Artesanos, comerciantes y funcionarios dependían de la producción agrícola para su sustento. Además, los ríos Tigris y Éufrates eran vías de transporte cruciales. Las embarcaciones fluviales permitían el movimiento de mercancías y personas a lo largo de grandes distancias, facilitando el intercambio cultural y económico entre las diferentes ciudades-estado de Mesopotamia. Este flujo constante de bienes e ideas contribuyó al desarrollo de una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. A pesar de sus beneficios, el uso intensivo del agua de los ríos también presentaba desafíos. Uno de los mayores problemas era la salinización del suelo, causada por la evaporación del agua en un clima cálido y seco. A medida que el agua se evaporaba, dejaba depósitos de sal en la superficie del suelo, lo que reducía su fertilidad y dificultaba el crecimiento de los cultivos. Para combatir este problema, los agricultores mesopotámicos desarrollaron técnicas como el barbecho, que consistía en dejar descansar la tierra durante un periodo para que se recuperara, y la rotación de cultivos, que ayudaba a mantener el equilibrio de nutrientes en el suelo. Sin embargo, a largo plazo, la salinización contribuyó al declive de algunas áreas agrícolas y, en consecuencia, al colapso de ciertas ciudades. Los ríos Tigris y Éufrates no solo fueron importantes desde un punto de vista práctico, sino que también ocuparon un lugar central en la cultura y la religión mesopotámicas. Los ríos eran considerados sagrados y estaban asociados con divinidades como Enki, el dios del agua y la sabiduría. Los mitos y leyendas mesopotámicos a menudo mencionaban los ríos como fuentes de vida y regeneración. Además, los ríos inspiraron algunas de las primeras obras literarias de la humanidad. En el poema de Gilgamesh, por ejemplo, se describe una gran inundación enviada por los dioses, que tiene paralelos con el relato bíblico del diluvio universal. Esta conexión entre los ríos y la narrativa cultural refleja su profundo impacto en la mentalidad mesopotámica. El manejo del agua en la antigua Mesopotamia ofrece lecciones valiosas para el mundo moderno, especialmente en un contexto de cambio climático
y escasez de recursos hídricos. La capacidad de los mesopotámicos para adaptarse a un entorno desafiante mediante la innovación tecnológica y la gestión colectiva del agua es un ejemplo de resiliencia y creatividad. Hoy, tecnologías como la irrigación por goteo, la desalinización del agua y la agricultura de precisión pueden desempeñar un papel similar en la adaptación a condiciones climáticas adversas. Además, la importancia de proteger los ríos y sus ecosistemas es más relevante que nunca, ya que son fuentes vitales de agua y nutrientes para millones de personas en todo el mundo. Los ríos Tigris y Éufrates fueron la columna vertebral de la civilización mesopotámica. Su agua y sedimentos no solo hicieron posible la agricultura, sino que también moldearon la economía, la sociedad y la cultura de esta región. Aunque los desafíos eran numerosos, los mesopotámicos demostraron una capacidad extraordinaria para aprovechar los recursos naturales y adaptarse a un entorno cambiante. Su legado perdura como un testimonio del poder transformador de los ríos y como un recordatorio de la importancia de cuidar estos recursos vitales para las generaciones futuras. Los diques también servían para prevenir la salinización del suelo. En un clima cálido y seco, la evaporación del agua podía dejar depósitos de sal en la superficie del suelo, lo que reducía su fertilidad. Al controlar el nivel del agua en los campos, los diques ayudaban a minimizar este problema. La construcción y mantenimiento de los diques requería un esfuerzo colectivo. Las comunidades locales trabajaban juntas para reforzar estas estructuras antes de las crecidas estacionales, lo que fomentaba un sentido de cooperación y organización social. El sistema de irrigación mesopotámico permitió el cultivo de una variedad de alimentos que sustentaron a la población. Los cereales, como la cebada y el trigo, eran los cultivos principales debido a su adaptabilidad al clima semiárido y su alto valor nutricional. La cebada, en particular, era resistente a la salinidad del suelo, un problema común en regiones con riego intensivo. Además de los cereales, los mesopotámicos cultivaban legumbres como lentejas y garbanzos que enriquecían el suelo con nitrógeno y proporcionaban una fuente importante de proteínas. Los dátiles, frutos de las palmeras que crecían a orillas de los ríos, eran otra parte esencial de la dieta, ya que eran ricos en azúcares y podían almacenarse durante largos periodos. También se cultivaban hortalizas como cebollas, ajos y pepinos, así como plantas textiles como el lino. La construcción y mantenimiento del sistema de irrigación requería una organización social y política avanzada. Los templos y palacios, que actuaban como centros de poder, eran responsables de coordinar los trabajos de construcción y distribución del agua. Los funcionarios supervisaban la asignación de recursos y la planificación de los proyectos de infraestructura. Este sistema de gestión centralizada no solo permitió el desarrollo de la agricultura, sino que también sentó las bases para la formación de estados y reinos. La necesidad de coordinar grandes proyectos de irrigación fomentó la creación de estructuras administrativas complejas y la especialización laboral. El sistema de irrigación mesopotámico es un testimonio de la ingeniosidad y resiliencia de sus habitantes. A pesar de las limitaciones tecnológicas, lograron desarrollar una red de infraestructuras que transformó un entorno hostil en una tierra fértil y productiva. Este legado perdura en las técnicas modernas de gestión del agua y en la importancia que damos a la planificación y cooperación en la agricultura. Hoy, en un contexto de cambio climático y escasez de recursos hídricos, las lecciones de Mesopotamia son más relevantes que nunca. La capacidad de adaptarse a un entorno desafiante mediante la innovación y la colaboración es un ejemplo inspirador para enfrentar los retos ambientales del siglo XXI. El sistema de irrigación mesopotámico fue una obra maestra de la ingeniería antigua que permitió el desarrollo de una de las primeras civilizaciones de la humanidad. A través de canales, presas y diques, los habitantes de Mesopotamia lograron dominar un entorno desafiante y crear una agricultura próspera que sustentó a millones de personas. Su legado es un recordatorio del poder transformador de la innovación y la cooperación, y una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Los cultivos más importantes en Mesopotamia, trigo, cebada, dátiles y legumbres esenciales para la alimentación, la agricultura fue el pilar fundamental de la civilización mesopotámica, y su éxito dependió en gran medida de la selección y cultivo de plantas que se adaptaran a las condiciones climáticas y geográficas de la región. Entre los cultivos más importantes destacan el trigo, la cebada, los dátiles y las legumbres. Estos alimentos no solo proporcionaron sustento a la población,
sino que también impulsaron el desarrollo económico, social y cultural de Mesopotamia, y su papel en la configuración de una de las primeras civilizaciones de la historia, la cebada. El cereal resistente, la cebada fue sin duda el cultivo más importante de Mesopotamia. Su resistencia a las condiciones climáticas extremas, especialmente a la salinidad del suelo, la convirtió en la base de la alimentación mesopotámica. A diferencia del trigo, que es más sensible a los suelos salinos, la cebada podía crecer en tierras donde otros cultivos fracasaban. Esto era crucial en una región donde el riego constante podía provocar la acumulación de sales en la superficie del suelo. La cebada se utilizaba principalmente para hacer pan y cerveza, dos alimentos básicos en la dieta mesopotámica. El pan se elaboraba moliendo los granos de cebada hasta convertirlos en harina, que luego se mezclaba con agua y se horneaba. La cerveza, por su parte, era una bebida muy popular y nutritiva, consumida por personas de todas las edades y clases sociales. Además, la cebada se utilizaba como forraje para el ganado, lo que contribuía a la producción de carne y productos lácteos. La importancia de la cebada se refleja en los registros cuneiformes, donde se menciona con frecuencia en textos administrativos y religiosos. Los templos y palacios almacenaban grandes cantidades de cebada como reserva estratégica para tiempos de escasez, lo que demuestra su papel central en la economía y la seguridad alimentaria de Mesopotamia. El trigo, un complemento valioso. Aunque la cebada era el cereal dominante, el trigo también ocupaba un lugar importante en la agricultura mesopotámica. El trigo era más apreciado que la cebada por su sabor y textura, pero su cultivo era más difícil debido a su menor tolerancia a la salinidad y a las condiciones climáticas adversas. Por ello, el trigo se cultivaba en áreas donde el suelo era más fértil y el riego podía controlarse con mayor precisión. El trigo se utilizaba principalmente para hacer pan de mayor calidad, que era consumido por las clases más privilegiadas. También se empleaba en la elaboración de pasteles y otros alimentos refinados. Aunque su producción era menor en comparación con la cebada, el trigo era un símbolo de estatus y prosperidad. Además, el trigo jugó un papel importante en el comercio mesopotámico. Las ciudades-estado intercambiaban excedentes de trigo con otras regiones, lo que fomentaba las relaciones comerciales y culturales. Este intercambio no solo enriquecía la dieta de los mesopotámicos, sino que también contribuía a la difusión de conocimientos y tecnologías agrícolas. Los dátiles. El fruto de la vida. Los dátiles, frutos de la palmera datilera, eran otro cultivo esencial en Mesopotamia. Las palmeras crecían abundantemente en las riberas de los ríos Tigris y Éufrates, donde el suelo era fértil y el agua abundante. Los dátiles eran una fuente concentrada de energía, ricos en azúcares naturales, vitaminas y minerales, lo que los hacía ideales para complementar la dieta basada en cereales. Los dátiles se consumían frescos o secos y podían almacenarse durante largos periodos sin perder sus propiedades nutritivas. Esto los convertía en un recurso valioso para épocas de escasez o durante viajes largos. Además, los dátiles se utilizaban para elaborar miel de dátil, un endulzante natural que se empleaba en la preparación de postres y bebidas. Las palmeras datileras también tenían otros usos. Sus hojas se utilizaban para fabricar techos, cestas y otros objetos, mientras que la madera del tronco servía como material de construcción. De esta manera, las palmeras no solo proporcionaban alimento, sino que también contribuían a la economía y la vida cotidiana de los mesopotámicos. Las legumbres, fuente de proteínas y fertilidad del suelo. Las legumbres, como lentejas, garbanzos y guisantes, eran un componente esencial de la dieta mesopotámica. Estas plantas no solo proporcionaban una fuente importante de proteínas, sino que también desempeñaban un papel crucial en el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Las legumbres tienen la capacidad de fijar nitrógeno en el suelo, lo que enriquece la tierra y beneficia a otros cultivos. Las lentejas en particular eran muy apreciadas por su sabor y versatilidad. Se cocinaban en guisos y sopas, y a menudo se combinaban con cereales para crear platos nutritivos y equilibrados. Los garbanzos, por su parte, se utilizaban para hacer harina y se consumían en forma de pan o tortas. El cultivo de legumbres también tenía un impacto positivo en la rotación de cultivos. Al alternar legumbres con cereales, los agricultores mesopotámicos podían mantener la productividad del suelo y reducir la necesidad de barbecho. Esta práctica demostraba un conocimiento avanzado de la agricultura sostenible,
que permitía maximizar el rendimiento de la tierra sin agotar sus recursos. El impacto de los cultivos en la sociedad y la cultura. Los cultivos más importantes de Mesopotamia no solo sustentaban la vida material, sino que también influían en la organización social y la cultura. La producción agrícola era la base de la economía, y los excedentes de grano y otros alimentos permitían el desarrollo de ciudades, el comercio y la especialización laboral. Además, los cultivos tenían un significado simbólico y religioso. Los cereales, por ejemplo, estaban asociados con dioses de la fertilidad y la agricultura, como Ninurta y Nisaba. Los rituales agrícolas, como las ceremonias de siembra y cosecha, eran una parte importante de la vida religiosa y reflejaban la profunda conexión entre los mesopotámicos y la tierra. La importancia de los cultivos también se reflejaba en el arte y la literatura. En los relieves y esculturas mesopotámicas, es común encontrar representaciones de espigas de cebada, palmeras datileras y otros símbolos agrícolas. Estos motivos no solo celebraban la abundancia de la tierra, sino que también transmitían un mensaje de prosperidad y estabilidad. Lecciones para el presente. La agricultura mesopotámica ofrece valiosas lecciones para el mundo moderno. La selección de cultivos adaptados a las condiciones locales, el uso de técnicas sostenibles como la rotación de cultivos y la importancia de la gestión colectiva del agua son principios que siguen siendo relevantes hoy en día. En un contexto de cambio climático y creciente demanda de alimentos, el ejemplo de Mesopotamia nos recuerda la importancia de innovar y adaptarnos a los desafíos ambientales. La combinación de conocimientos tradicionales y tecnologías modernas puede ser la clave para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de las generaciones futuras. Los cultivos más importantes de Mesopotamia, trigo, cebada, dátiles y legumbres, fueron la base de una civilización que floreció en un entorno desafiante. Estos alimentos no solo proporcionaron sustento, sino que también impulsaron el desarrollo económico, social y cultural de la región. Su legado perdura como un testimonio de la resiliencia y la creatividad humana, y como una fuente de inspiración para enfrentar los retos agrícolas del siglo XXI. El impacto de las inundaciones en la producción agrícola, beneficios y problemas de las crecidas de los ríos. Las inundaciones estacionales de los ríos Tigris y Éufrates fueron un fenómeno natural que marcó profundamente la vida de los habitantes de Mesopotamia. Estas crecidas, aunque a menudo impredecibles y destructivas, también traían consigo beneficios esenciales para la agricultura. Analizando tanto sus aspectos positivos como los desafíos que representaban para una de las primeras civilizaciones de la historia. Las inundaciones en Mesopotamia eran un evento anual, principalmente durante la primavera, cuando el deshielo en las montañas de Anatolia y las lluvias intensas en las tierras altas aumentaban el caudal de los ríos Tigris y Éufrates. Estas crecidas podían elevar el nivel del agua a varios metros, inundando las llanuras aluviales y extendiéndose por grandes extensiones de tierra. A diferencia de las inundaciones modernas, que a menudo se perciben como desastres, las crecidas en Mesopotamia eran un fenómeno esperado y, en muchos sentidos, necesario. Sin embargo, su intensidad y duración variaban cada año, lo que las hacía impredecibles. En algunos años, las inundaciones eran moderadas y beneficiosas, mientras que en otros podían ser catastróficas, arrasando cultivos, aldeas y sistemas de riego. El principal beneficio de las inundaciones era la deposición de limo, un sedimento rico en nutrientes que se acumulaba en las llanuras aluviales. Este limo, compuesto por partículas finas de arcilla, arena y materia orgánica, contenía minerales esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio, que enriquecían el suelo y lo hacían extremadamente fértil. Gracias a este proceso natural, los agricultores mesopotámicos podían cultivar sus tierras año tras año, sin necesidad de fertilizantes adicionales. Los cultivos principales, como la cebada y el trigo, se beneficiaban especialmente de este suelo fértil, lo que permitía obtener cosechas abundantes que sustentaban a la población. Además, las inundaciones ayudaban a limpiar el suelo de sales acumuladas, un problema común en regiones con riego intensivo. Al lavar las sales hacia capas más profundas del suelo, las crecidas contribuían a mantener la productividad de la tierra a largo plazo. Los mesopotámicos desarrollaron técnicas agrícolas específicas para aprovechar al máximo las inundaciones. Una de las prácticas más comunes era la siembra después de la retirada de las aguas, cuando el suelo estaba húmedo y enriquecido con limo. Este método permitía obtener cosechas tempranas y abundantes. Además,
Los agricultores construían diques y canales para controlar el flujo del agua y dirigirla hacia áreas específicas. Estos sistemas de riego no solo permitían aprovechar las crecidas, sino que también protegían los cultivos de inundaciones excesivas. En algunas regiones, se construían terrazas para cultivar en laderas y evitar la erosión del suelo. A pesar de sus beneficios, las inundaciones también representaban un gran desafío para los mesopotámicos. Cuando las crecidas eran demasiado intensas o prolongadas, podían arrasar cultivos, destruir infraestructuras y provocar pérdidas humanas. Las aldeas y ciudades cercanas a los ríos eran especialmente vulnerables, ya que las aguas podían inundar viviendas y almacenes de grano. La incertidumbre asociada con las inundaciones era otro problema importante. A diferencia de las crecidas regulares del Nilo en Egipto, las de Mesopotamia eran menos predecibles. Esto dificultaba la planificación agrícola y aumentaba el riesgo de hambrunas en años de inundaciones extremas. Además, las inundaciones podían alterar los sistemas de riego, obstruyendo canales y diques con sedimentos. El mantenimiento y reparación de estas infraestructuras requería un esfuerzo constante y una organización social avanzada. Para mitigar los efectos negativos de las inundaciones, los mesopotámicos desarrollaron una serie de técnicas de gestión del agua. La construcción de diques y muros de contención era una práctica común para proteger las tierras de cultivo y las aldeas. Estos diques se reforzaban antes de la temporada de crecidas, lo que requería un esfuerzo colectivo y una coordinación centralizada. Los canales de riego también desempeñaban un papel crucial en la gestión de las inundaciones. Al desviar el agua hacia áreas específicas, los agricultores podían controlar su flujo y evitar daños a los cultivos. Además, los embalses y estanques se utilizaban para almacenar agua durante las crecidas, lo que permitía disponer de un suministro constante durante las épocas secas. La organización social y política era fundamental para la gestión de las inundaciones. Los templos y palacios, como centros de poder, coordinaban los trabajos de construcción y mantenimiento de las infraestructuras hídricas. Esta gestión centralizada no solo permitía responder a las crecidas de manera eficiente, sino que también fomentaba la cooperación entre las comunidades. Las inundaciones no solo influyeron en la agricultura y la economía, sino que también tuvieron un profundo impacto en la cultura y la religión mesopotámicas. Los ríos Tigris y Éufrates eran considerados sagrados, y las crecidas eran interpretadas como manifestaciones del poder de los dioses. En la mitología mesopotámica, las inundaciones a menudo se asociaban con castigos divinos. El poema de Gilgamesh, por ejemplo, describe una gran inundación enviada por los dioses para destruir la humanidad. Sin embargo, también se creía que las crecidas podían ser un regalo de los dioses, que traían fertilidad y prosperidad a la tierra. Los rituales y ceremonias agrícolas reflejaban esta dualidad. Durante la temporada de crecidas, se realizaban ofrendas y plegarias para asegurar la protección de los dioses y garantizar una inundación beneficiosa. Estas prácticas no solo tenían un significado religioso, sino que también reforzaban la cohesión social y la identidad cultural. El manejo de las inundaciones en Mesopotamia ofrece lecciones valiosas para el mundo moderno. En un contexto de cambio climático, donde las inundaciones y otros fenómenos extremos son cada vez más frecuentes, la experiencia de Mesopotamia nos recuerda la importancia de la planificación, la innovación y la cooperación. La construcción de infraestructuras resilientes, como diques y canales, sigue siendo fundamental para proteger las tierras de cultivo y las comunidades. Además, la gestión colectiva del agua y la adaptación a las condiciones locales son principios que pueden aplicarse en la agricultura moderna para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de las poblaciones. Las inundaciones en Mesopotamia fueron un fenómeno complejo que trajo tanto beneficios como desafíos. Su impacto en la producción agrícola fue profundo, ya que proporcionaron fertilidad al suelo, pero también representaron un riesgo constante para las comunidades. A través de la ingeniería, la organización social y la adaptación cultural, los mesopotámicos lograron aprovechar las crecidas y transformar un entorno desafiante en una tierra fértil y productiva. Su legado perdura como un testimonio de la resiliencia humana y como una fuente de inspiración para enfrentar los retos ambientales del siglo actual. El papel de la agricultura en la economía mesopotámica, producción, comercio y tributos agrícolas. La agricultura fue el eje central de la economía mesopotámica, una civilización que floreció en una región donde el clima semiárido y las condiciones geográficas imponían desafíos constantes. Sin embargo,
Gracias a la ingeniosidad y organización de sus habitantes, Mesopotamia logró transformar estas limitaciones en oportunidades, convirtiéndose en una de las primeras sociedades agrícolas complejas de la historia. Cómo la producción agrícola, el comercio y los tributos basados en la agricultura moldearon la economía mesopotámica, permitiendo el desarrollo de ciudades, el crecimiento de imperios y la consolidación de una cultura próspera. La producción agrícola en Mesopotamia se basaba en el cultivo de cereales como la cebada y el trigo, legumbres como lentejas y garbanzos y frutos como los dátiles. Estos cultivos no solo alimentaban a la población, sino que también generaban excedentes que permitían el desarrollo de otras actividades económicas, como la artesanía, el comercio y la administración. La cebada, resistente a la salinidad del suelo, era el cultivo más extendido y se utilizaba para elaborar pan y cerveza, alimentos básicos en la dieta mesopotámica. El trigo, aunque menos común, era apreciado por su calidad y se destinaba principalmente al consumo de las élites. Los dátiles, por su parte, proporcionaban una fuente concentrada de energía y se consumían frescos o secos, mientras que las legumbres complementaban la dieta. La cebada. El cereal resistente, la cebada fue, sin duda, el cultivo más importante de Mesopotamia. Su resistencia a las condiciones climáticas extremas, especialmente a la salinidad del suelo, la convirtió en la base de la alimentación mesopotámica. A diferencia del trigo, que es más sensible a los suelos salinos, la cebada podía crecer en tierras donde otros cultivos fracasaban. Esto era crucial en una región donde el riego constante podía provocar la acumulación de sales en la superficie del suelo. La cebada se utilizaba principalmente para hacer pan y cerveza, dos alimentos básicos en la dieta mesopotámica. El pan se elaboraba moliendo los granos de cebada hasta convertirlos en harina, que luego se mezclaba con agua y se horneaba. La cerveza, por su parte, era una bebida muy popular y nutritiva, consumida por personas de todas las edades y clases sociales. Además, la cebada se utilizaba como forraje para el ganado, lo que contribuía a la producción de carne y productos lácteos. La importancia de la cebada se refleja en los registros cuneiformes, donde se menciona con frecuencia en textos administrativos y religiosos. Los templos y palacios almacenaban grandes cantidades de cebada como reserva estratégica para tiempos de escasez, lo que demuestra su papel central en la economía y la seguridad alimentaria de Mesopotamia. El trigo, un complemento valioso. Aunque la cebada era el cereal dominante, el trigo también ocupaba un lugar importante en la agricultura mesopotámica. El trigo era más apreciado que la cebada por su sabor y textura, pero su cultivo era más difícil debido a su menor tolerancia a la salinidad y a las condiciones climáticas adversas. Por ello, el trigo se cultivaba en áreas donde el suelo era más fértil y el riego podía controlarse con mayor precisión. El trigo se utilizaba principalmente para hacer pan de mayor calidad, que era consumido por las clases más privilegiadas. También se empleaba en la elaboración de pasteles y otros alimentos refinados. Aunque su producción era menor en comparación con la cebada, el trigo era un símbolo de estatus y prosperidad. Además, el trigo jugó un papel importante en el comercio mesopotámico. Las ciudades-estado intercambiaban excedentes de trigo con otras regiones, lo que fomentaba las relaciones comerciales y culturales. Este intercambio no solo enriquecía la dieta de los mesopotámicos, sino que también contribuía a la difusión de conocimientos y tecnologías agrícolas. Los dátiles. El fruto de la vida, los dátiles, frutos de la palmera datilera, eran otro cultivo esencial en Mesopotamia. Las palmeras crecían abundantemente en las riberas de los ríos Tigris y Éufrates, donde el suelo era fértil y el agua abundante. Los dátiles eran una fuente concentrada de energía, ricos en azúcares naturales, vitaminas y minerales, lo que los hacía ideales para complementar la dieta basada en cereales. Los dátiles se consumían frescos o secos y podían almacenarse durante largos periodos sin perder sus propiedades nutritivas. Esto los convertía en un recurso valioso para épocas de escasez o durante viajes largos. Además, los dátiles se utilizaban para elaborar miel de dátil, un endulzante natural que se empleaba en la preparación de postres y bebidas. Las palmeras datileras también tenían otros usos. Sus hojas se utilizaban para fabricar techos, cestas y otros objetos, mientras que la madera del tronco servía como material de construcción. De esta manera, las palmeras no solo proporcionaban alimento, sino que también contribuían a la economía y la vida cotidiana de los mesopotámicos. Las legumbres
fuente de proteínas y fertilidad del suelo. Las legumbres, como lentejas, garbanzos y guisantes, eran un componente esencial de la dieta mesopotámica. Estas plantas no solo proporcionaban una fuente importante de proteínas, sino que también desempeñaban un papel crucial en el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Las legumbres tienen la capacidad de fijar nitrógeno en el suelo, lo que enriquece la tierra y beneficia a otros cultivos. Las lentejas en particular eran muy apreciadas por su sabor y versatilidad. Se cocinaban en guisos y sopas, y a menudo se combinaban con cereales para crear platos nutritivos y equilibrados. Los garbanzos, por su parte, se utilizaban para hacer harina y se consumían en forma de pan o tortas. El cultivo de legumbres también tenía un impacto positivo en la rotación de cultivos. Al alternar legumbres con cereales, los agricultores mesopotámicos podían mantener la productividad del suelo y reducir la necesidad de barbecho. Esta práctica demostraba un conocimiento avanzado de la agricultura sostenible que permitía maximizar el rendimiento de la tierra sin agotar sus recursos. El impacto de los cultivos en la sociedad y la cultura. Los cultivos más importantes de Mesopotamia no solo sustentaban la vida material, sino que también influían en la organización social y la cultura. La producción agrícola era la base de la economía, y los excedentes de grano y otros alimentos permitían el desarrollo de ciudades, el comercio y la especialización laboral. Además, los cultivos tenían un significado simbólico y religioso. Los cereales, por ejemplo, estaban asociados con dioses de la fertilidad y la agricultura, como Ninurta y Nisaba. Los rituales agrícolas, como las ceremonias de siembra y cosecha, eran una parte importante de la vida religiosa y reflejaban la profunda conexión entre los mesopotámicos y la tierra. La importancia de los cultivos también se reflejaba en el arte y la literatura. En los relieves y esculturas mesopotámicas, es común encontrar representaciones de espigas de cebada, palmeras datileras y otros símbolos agrícolas. Estos motivos no solo celebraban la abundancia de la tierra, sino que también transmitían un mensaje de prosperidad y estabilidad. Lecciones para el presente. La agricultura mesopotámica ofrece valiosas lecciones para el mundo moderno. La selección de cultivos adaptados a las condiciones locales, el uso de técnicas sostenibles como la rotación de cultivos y la importancia de la gestión colectiva del agua son principios que siguen siendo relevantes hoy en día. En un contexto de cambio climático y creciente demanda de alimentos, el ejemplo de Mesopotamia nos recuerda la importancia de innovar y adaptarnos a los desafíos ambientales. La combinación de conocimientos tradicionales y tecnologías modernas puede ser la clave para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de las generaciones futuras. Los cultivos más importantes de Mesopotamia, trigo, cebada, dátiles y legumbres, fueron la base de una civilización que floreció en un entorno desafiante. Estos alimentos no solo proporcionaron sustento, sino que también impulsaron el desarrollo económico, social y cultural de la región. Su legado perdura como un testimonio de la resiliencia y la creatividad humana, y como una fuente de inspiración para enfrentar los retos agrícolas del siglo XXI. El impacto de las inundaciones en la producción agrícola, beneficios y problemas de las crecidas de los ríos. Las inundaciones estacionales de los ríos Tigris y Éufrates fueron un fenómeno natural que marcó profundamente la vida de los habitantes de Mesopotamia. Estas crecidas, aunque a menudo impredecibles y destructivas, también traían consigo beneficios esenciales para la agricultura. Cómo las inundaciones influyeron en la producción agrícola, analizando tanto sus aspectos positivos como los desafíos que representaban para una de las primeras civilizaciones de la historia. Las inundaciones en Mesopotamia eran un evento anual, principalmente durante la primavera, cuando el deshielo en las montañas de Anatolia y las lluvias intensas en las tierras altas aumentaban el caudal de los ríos Tigris y Éufrates. Estas crecidas podían elevar el nivel del agua varios metros, inundando las llanuras aluviales y extendiéndose por grandes extensiones de tierra. A diferencia de las inundaciones modernas, que a menudo se perciben como desastres, las crecidas en Mesopotamia eran un fenómeno esperado y en muchos sentidos necesario. Sin embargo, su intensidad y duración variaban cada año, lo que las hacía impredecibles. En algunos años, las inundaciones eran moderadas y beneficiosas, mientras que en otros podían ser catastróficas, arrasando cultivos, aldeas y sistemas de riego. El principal beneficio de las inundaciones era la deposición de limo, un sedimento rico en nutrientes que se acumulaba en las llanuras aluviales. Este limo,
compuesto por partículas finas de arcilla, arena y materia orgánica, contenía minerales esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio, que enriquecían el suelo y lo hacían extremadamente fértil. Gracias a este proceso natural, los agricultores mesopotámicos podían cultivar sus tierras año tras año, sin necesidad de fertilizantes adicionales. Los cultivos principales, como la cebada y el trigo, se beneficiaban especialmente de este suelo fértil, lo que permitía obtener cosechas abundantes que sustentaban a la población. Además, las inundaciones ayudaban a limpiar el suelo de sales acumuladas, un problema común en regiones con riego intensivo. Al lavar las sales hacia capas más profundas del suelo, las crecidas contribuían a mantener la productividad de la tierra a largo plazo. Los mesopotámicos desarrollaron técnicas agrícolas específicas para aprovechar al máximo las inundaciones. Una de las prácticas más comunes era la siembra después de la retirada de las aguas, cuando el suelo estaba húmedo y enriquecido con limo. Este método permitía obtener cosechas tempranas y abundantes. Además, los agricultores construían diques y canales para controlar el flujo del agua y dirigirla hacia áreas específicas. Estos sistemas de riego no solo permitían aprovechar las crecidas, sino que también protegían los cultivos de inundaciones excesivas. En algunas regiones, se construían terrazas para cultivar en laderas y evitar la erosión del suelo. A pesar de sus beneficios, las inundaciones también representaban un gran desafío para los mesopotámicos. Cuando las crecidas eran demasiado intensas o prolongadas, podían arrasar cultivos, destruir infraestructuras y provocar pérdidas humanas. Las aldeas y ciudades cercanas a los ríos eran especialmente vulnerables, ya que las aguas podían inundar viviendas y almacenes de grano. La incertidumbre asociada con las inundaciones era otro problema importante. A diferencia de las crecidas regulares del Nilo en Egipto, las de Mesopotamia eran menos predecibles. Esto dificultaba la planificación agrícola y aumentaba el riesgo de hambrunas en años de inundaciones extremas. Además, las inundaciones podían alterar los sistemas de riego, obstruyendo canales y diques con sedimentos. El mantenimiento y reparación de estas infraestructuras requería un esfuerzo constante y una organización social avanzada. Para mitigar los efectos negativos de las inundaciones, los mesopotámicos desarrollaron una serie de técnicas de gestión del agua. La construcción de diques y muros de contención era una práctica común para proteger las tierras de cultivo y las aldeas. Estos diques se reforzaban antes de la temporada de crecidas, lo que requería un esfuerzo colectivo y una coordinación centralizada. Los canales de riego también desempeñaban un papel crucial en la gestión de las inundaciones. Al desviar el agua hacia áreas específicas, los agricultores podían controlar su flujo y evitar daños a los cultivos. Además, los embalses y estanques se utilizaban para almacenar agua durante las crecidas, lo que permitía disponer de un suministro constante durante las épocas secas. La organización social y política era fundamental para la gestión de las inundaciones. Los templos y palacios, como centros de poder, coordinaban los trabajos de construcción y mantenimiento de las infraestructuras hídricas. Esta gestión centralizada no solo permitía responder a las crecidas de manera eficiente, sino que también fomentaba la cooperación entre las comunidades. Las inundaciones no solo influyeron en la agricultura y la economía, sino que también tuvieron un profundo impacto en la cultura y la religión mesopotámicas. Los ríos Tigris y Éufrates eran considerados sagrados, y las crecidas eran interpretadas como manifestaciones del poder de los dioses. En la mitología mesopotámica, las inundaciones a menudo se asociaban con castigos divinos. El poema de Gilgamesh, por ejemplo, describe una gran inundación enviada por los dioses para destruir la humanidad. Sin embargo, también se creía que las crecidas podían ser un regalo de los dioses, que traían fertilidad y prosperidad a la tierra. Los rituales y ceremonias agrícolas reflejaban esta dualidad. Durante la temporada de crecidas, se realizaban ofrendas y plegarias para asegurar la protección de los dioses y garantizar una inundación beneficiosa. Estas prácticas no solo tenían un significado religioso, sino que también reforzaban la cohesión social y la identidad cultural. El manejo de las inundaciones en Mesopotamia ofrece lecciones valiosas para el mundo moderno. En un contexto de cambio climático, donde las inundaciones y otros fenómenos extremos son cada vez más frecuentes, la experiencia de Mesopotamia nos recuerda la importancia de la planificación, la innovación y la cooperación. La construcción de infraestructuras resilientes, como diques y canales, sigue siendo fundamental para proteger las tierras de cultivo y las comunidades. Además,
La gestión colectiva del agua y la adaptación a las condiciones locales son principios que pueden aplicarse en la agricultura moderna para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de las poblaciones. Las inundaciones en Mesopotamia fueron un fenómeno complejo que trajo tanto beneficios como desafíos. Su impacto en la producción agrícola fue profundo, ya que proporcionaron fertilidad al suelo, pero también representaron un riesgo constante para las comunidades. A través de la ingeniería, la organización social y la adaptación cultural, los mesopotámicos lograron aprovechar las crecidas y transformar un entorno desafiante en una tierra fértil y productiva. Su legado perdura como un testimonio de la resiliencia humana y como una fuente de inspiración para enfrentar los retos ambientales del siglo actual. El papel de la agricultura en la economía mesopotámica: producción, comercio y tributos agrícolas. La agricultura fue el eje central de la economía mesopotámica, una civilización que floreció en una región donde el clima semiárido y las condiciones geográficas imponían desafíos constantes. Sin embargo, gracias a la ingeniosidad y organización de sus habitantes, Mesopotamia logró transformar estas limitaciones en oportunidades, convirtiéndose en una de las primeras sociedades agrícolas complejas de la historia. Este texto explora en profundidad cómo la producción agrícola, el comercio y los tributos basados en la agricultura moldearon la economía mesopotámica, permitiendo el desarrollo de ciudades, el crecimiento de imperios y la consolidación de una cultura próspera. La producción agrícola en Mesopotamia se basaba en el cultivo de cereales como la cebada y el trigo, legumbres como lentejas y garbanzos, y frutos como los dátiles. Estos cultivos no solo alimentaban a la población, sino que también generaban excedentes que permitían el desarrollo de otras actividades económicas, como la artesanía, el comercio y la administración. La cebada, resistente a la salinidad del suelo, era el cultivo más extendido y se utilizaba para elaborar pan y cerveza, alimentos básicos en la dieta mesopotámica. El trigo, aunque menos común, era apreciado por su calidad y se destinaba principalmente al consumo de las élites. Los dátiles, por su parte, proporcionaban una fuente concentrada de energía y se consumían frescos o secos, mientras que las legumbres complementaban la dieta con proteínas y nutrientes esenciales. La producción agrícola dependía en gran medida del sistema de riego, que permitía cultivar grandes extensiones de tierra en un entorno donde las lluvias eran escasas. Canales, diques y embalses aseguraban un suministro constante de agua, lo que maximizaba el rendimiento de los cultivos y garantizaba la estabilidad alimentaria. Los excedentes agrícolas no solo alimentaban a la población local, sino que también se convertían en bienes de intercambio. El comercio de productos agrícolas fue una de las actividades económicas más importantes de Mesopotamia, ya que permitía obtener recursos que no se producían en la región, como metales, piedras preciosas y maderas finas. Las ciudades mesopotámicas, ubicadas a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates, funcionaban como centros comerciales donde se intercambiaban cereales, dátiles y otros productos agrícolas por bienes importados. Las embarcaciones fluviales facilitaban el transporte de mercancías a largas distancias, conectando Mesopotamia con regiones como Anatolia, el Levante y el Golfo Pérsico. El comercio agrícola no solo enriquecía la economía, sino que también fomentaba el intercambio cultural. A través de las rutas comerciales, los mesopotámicos entraron en contacto con otras civilizaciones, adoptando nuevas tecnologías, ideas y prácticas que enriquecieron su propia cultura. En Mesopotamia, la agricultura no solo era una actividad económica, sino también una herramienta de poder político. Los templos y palacios, que actuaban como centros administrativos, controlaban gran parte de la producción agrícola a través de un sistema de tributos y redistribución. Los agricultores estaban obligados a entregar una parte de sus cosechas como tributo a los gobernantes. Estos tributos se almacenaban en grandes silos y se utilizaban para alimentar a los funcionarios, los soldados y los trabajadores que construían infraestructuras como templos, palacios y sistemas de riego. Además, los excedentes se empleaban como reserva estratégica para tiempos de escasez, lo que garantizaba la estabilidad social y política. El sistema de tributos también reforzaba la jerarquía social. Las élites, que controlaban la distribución de los recursos, consolidaban su poder y legitimidad al asegurar el bienestar de la población. A cambio, los agricultores recibían protección y acceso a infraestructuras que mejoraban su productividad,
como canales de riego y almacenes. La producción agrícola fue un factor clave en el surgimiento y crecimiento de las ciudades mesopotámicas. Los excedentes de alimentos permitieron que una parte de la población se dedicara a actividades no agrícolas, como la artesanía, el comercio y la administración. Este proceso de especialización laboral fue fundamental para el desarrollo de una economía compleja y diversificada. Las ciudades como Uruk, Ur y Babilonia se convirtieron en centros de poder y cultura, donde se construyeron impresionantes templos, palacios y murallas. Estas urbes no solo dependían del campo para su sustento, sino que también actuaban como nodos comerciales y administrativos que organizaban la producción y distribución de los recursos agrícolas. Además, las ciudades fomentaban la innovación tecnológica. La necesidad de gestionar grandes cantidades de grano y otros productos llevó al desarrollo de sistemas de contabilidad y escritura, como la escritura cuneiforme, que se utilizaba para registrar transacciones y administrar los recursos. La agricultura no solo sostenía la economía mesopotámica, sino que también desempeñaba un papel crucial en la cohesión social. Las comunidades agrícolas trabajaban juntas para construir y mantener sistemas de riego, lo que fomentaba un sentido de cooperación y solidaridad. Además, los rituales agrícolas, como las ceremonias de siembra y cosecha, reforzaban la identidad cultural y religiosa. Sin embargo, la dependencia de la agricultura también hacía a la sociedad vulnerable a las crisis. Las malas cosechas, causadas por sequías, inundaciones o plagas, podían provocar hambrunas y desestabilizar el orden social. Para mitigar estos riesgos, los gobernantes implementaban políticas de almacenamiento y redistribución de grano, que aseguraban el suministro de alimentos en tiempos de escasez. La agricultura mesopotámica dejó un legado duradero que influyó en el desarrollo de otras civilizaciones. Las técnicas de irrigación, la organización social basada en la producción agrícola y los sistemas de tributos y redistribución fueron adoptados y adaptados por culturas posteriores, como los egipcios, los griegos y los romanos. Además, la agricultura mesopotámica sentó las bases para el desarrollo de la escritura y la administración, que surgieron como herramientas para gestionar la producción y distribución de los recursos. Este legado perdura en las prácticas agrícolas modernas y en la importancia que damos a la planificación y organización en la economía. La agricultura fue el corazón de la economía mesopotámica, una fuerza que impulsó el desarrollo de ciudades, el comercio y el poder político. A través de la producción de cereales, legumbres y dátiles, los mesopotámicos no solo aseguraron su subsistencia, sino que también crearon una sociedad compleja y próspera. Su legado es un testimonio del poder transformador de la agricultura y una fuente de inspiración para enfrentar los retos económicos y ambientales del mundo moderno. Las estaciones y los ciclos agrícolas en Mesopotamia, épocas de siembra, cosecha y almacenamiento de alimentos. En Mesopotamia, el ciclo agrícola estaba íntimamente ligado a las estaciones y a los ritmos naturales de los ríos Tigris y Éufrates. La agricultura, como actividad central de la vida económica y social, dependía de una cuidadosa planificación que se ajustaba a las condiciones climáticas y a las crecidas de los ríos. Este texto explora en profundidad cómo los mesopotámicos organizaban sus actividades agrícolas a lo largo del año, desde la siembra hasta la cosecha y el almacenamiento de alimentos, y cómo estas prácticas reflejaban su profunda conexión con la tierra y el agua. Mesopotamia se caracteriza por un clima semiárido con dos estaciones principales. Una estación calurosa y seca, que abarca desde finales de primavera hasta principios de otoño, y una estación más fresca y húmeda que va desde finales de otoño hasta principios de primavera. Estas estaciones marcaban el ritmo de la vida agrícola, determinando cuándo se debía sembrar, regar y cosechar. Durante la estación calurosa, las temperaturas podían superar los 40 grados Celsius, y las lluvias eran prácticamente inexistentes. En contraste, la estación fresca traía consigo lluvias moderadas y temperaturas más suaves, que oscilaban entre los 10 y los 20 grados Celsius. Sin embargo, la verdadera clave para la agricultura no eran las lluvias, sino las crecidas de los ríos Tigris y Éufrates, que ocurrían principalmente en primavera. Las crecidas de los ríos Tigris y Éufrates, causadas por el deshielo en las montañas de Anatolia, y las lluvias en las tierras altas, marcaban el inicio del ciclo agrícola. Estas inundaciones, que solían ocurrir entre los meses de marzo y mayo,
depositaban una capa de limo rico en nutrientes sobre las llanuras aluviales, preparando el suelo para la siembra. Los mesopotámicos esperaban con anticipación estas crecidas, ya que su intensidad y duración determinaban la fertilidad de la tierra. Una inundación moderada era vista como una bendición, ya que enriquecía el suelo sin causar daños. Sin embargo, una crecida excesiva podía arrasar cultivos y aldeas, mientras que una demasiado leve dejaba el suelo seco y poco fértil. Una vez que las aguas de las crecidas retrocedían, comenzaba la época de siembra. Este período, que generalmente abarcaba desde finales de primavera hasta principios de verano, era un momento de intensa actividad en los campos. Los agricultores preparaban el suelo removiendo la tierra y nivelándola para asegurar una distribución uniforme del agua. La siembra se realizaba manualmente, utilizando herramientas simples como azadas y palos de sembrado. Los cultivos principales, como la cebada y el trigo, se plantaban en hileras, mientras que las legumbres, como lentejas y garbanzos, se sembraban en áreas específicas para aprovechar su capacidad de fijar nitrógeno en el suelo. La siembra era un trabajo comunitario que involucraba a toda la familia y, en ocasiones, a vecinos y trabajadores contratados. Este esfuerzo colectivo no solo aseguraba una siembra eficiente, sino que también fortalecía los lazos sociales dentro de la comunidad. Durante la estación calurosa, cuando las lluvias eran escasas, el riego se convertía en la principal fuente de agua para los cultivos. Los mesopotámicos dependían de una red compleja de canales, acequias y diques que desviaban el agua de los ríos hacia los campos. Este sistema de riego, que requería un mantenimiento constante, era esencial para asegurar el crecimiento de las plantas. El riego se realizaba de manera cuidadosa para evitar la salinización del suelo, un problema común en regiones con climas cálidos y secos. Los agricultores alternaban periodos de riego con periodos de descanso, permitiendo que el suelo se secara y evitando la acumulación de sales en la superficie. Además, se utilizaban técnicas como el riego por surcos, que consistía en dirigir el agua a través de pequeños canales entre las hileras de cultivos. Este método no solo optimizaba el uso del agua, sino que también reducía la erosión del suelo. La época de cosecha, que generalmente ocurría entre los meses de abril y junio, era el momento más esperado del ciclo agrícola. Los campos de cebada y trigo se teñían de dorado, señal de que los granos estaban listos para ser recolectados. La cosecha era una tarea laboriosa que requería la participación de toda la comunidad. Los agricultores utilizaban hoces de piedra o metal para cortar las espigas de los cereales, que luego se amontonaban en haces para su transporte. Las legumbres, como lentejas y garbanzos, se recolectaban manualmente, mientras que los dátiles se cosechaban escalando las palmeras y cortando los racimos maduros. La cosecha no solo era un momento de trabajo, sino también de celebración. Las comunidades organizaban festividades para agradecer a los dioses por la abundancia de la tierra y para fortalecer los lazos sociales. Estas celebraciones incluían banquetes, música y danzas, y eran una oportunidad para compartir los frutos del esfuerzo colectivo. Una vez recolectados, los granos y otros productos agrícolas se almacenaban en silos, graneros y almacenes comunitarios. El almacenamiento era una parte crucial del ciclo agrícola, ya que permitía preservar los alimentos para épocas de escasez y asegurar el suministro durante todo el año. Los silos, construidos con ladrillos de barro y paja, estaban diseñados para proteger los granos de la humedad y las plagas. Los graneros, ubicados cerca de los templos y palacios, servían como reservas estratégicas que se utilizaban para alimentar a los funcionarios, los soldados y los trabajadores que construían infraestructuras. El almacenamiento también tenía un componente religioso y administrativo. Los templos, que actuaban como centros de redistribución, registraban cuidadosamente las cantidades de grano almacenado y las utilizaban para realizar ofrendas a los dioses y para apoyar a la población en tiempos de necesidad. El ciclo agrícola no solo estructuraba las actividades económicas, sino que también influía en la organización social y política de Mesopotamia. La necesidad de coordinar la siembra, el riego y la cosecha fomentaba la cooperación entre las comunidades y reforzaba el papel de los líderes religiosos y políticos. Los templos y palacios, que controlaban gran parte de la producción agrícola, organizaban el trabajo colectivo y distribuían los recursos de manera equitativa. Este sistema de gestión centralizada no solo aseguraba la eficiencia agrícola, sino que también consolidaba el poder de las élites. Además,
El ciclo agrícola estaba profundamente ligado a la religión y la cosmovisión mesopotámica. Los rituales agrícolas, como las ceremonias de siembra y cosecha, reflejaban la creencia en una conexión sagrada entre los humanos, la tierra y los dioses. Estas prácticas no solo tenían un significado espiritual, sino que también reforzaban la identidad cultural y la cohesión social. El ciclo agrícola mesopotámico ofrece lecciones valiosas para el mundo moderno, especialmente en un contexto de cambio climático y creciente demanda de alimentos. La importancia de la planificación, la cooperación y la adaptación a las condiciones locales son principios que siguen siendo relevantes hoy en día. Además, el enfoque mesopotámico en el almacenamiento y la redistribución de alimentos puede inspirar políticas modernas de seguridad alimentaria, que buscan garantizar el acceso a alimentos nutritivos para todas las personas. Las estaciones y los ciclos agrícolas en Mesopotamia eran un reflejo de la profunda conexión entre los seres humanos y la naturaleza. A través de la siembra, el riego, la cosecha y el almacenamiento, los mesopotámicos no solo aseguraban su subsistencia, sino que también construían una sociedad próspera y organizada. Su legado perdura como un testimonio de la resiliencia humana y como una fuente de inspiración para enfrentar los retos agrícolas del siglo actual. Los desafíos agrícolas, salinización y agotamiento del suelo, problemas a largo plazo causados por la irrigación y su impacto en la producción. La agricultura en Mesopotamia fue un logro extraordinario que permitió el florecimiento de una de las primeras civilizaciones de la historia. Sin embargo, este éxito no estuvo exento de desafíos. Uno de los problemas más significativos que enfrentaron los agricultores mesopotámicos fue la salinización y el agotamiento del suelo, fenómenos causados principalmente por el uso intensivo de sistemas de irrigación. Este texto explora en profundidad cómo estos desafíos afectaron la producción agrícola a largo plazo, las estrategias que se implementaron para mitigarlos y las lecciones que podemos aprender de esta experiencia histórica. La salinización del suelo fue uno de los problemas más graves que enfrentó la agricultura mesopotámica. Este fenómeno ocurre cuando las sales minerales, presentes de forma natural en el agua y el suelo, se acumulan en la superficie debido a la evaporación del agua de riego. En un clima cálido y seco como el de Mesopotamia, donde las temperaturas podían superar los 40 grados Celsius durante el verano, la evaporación era intensa y constante. El proceso de salinización comenzaba cuando el agua de los ríos Tigris y Éufrates, que contenía sales disueltas, se utilizaba para regar los campos. A medida que el agua se evaporaba, las sales se depositaban en la superficie del suelo, reduciendo su fertilidad y dificultando el crecimiento de las plantas. Con el tiempo, la acumulación de sales podía volver la tierra improductiva, lo que representaba una amenaza grave para la seguridad alimentaria. La salinización afectaba especialmente a cultivos sensibles a las sales, como el trigo. A medida que la concentración de sales en el suelo aumentaba, el rendimiento del trigo disminuía drásticamente. En algunas regiones, los agricultores se vieron obligados a abandonar el cultivo de trigo y sustituirlo por la cebada, que es más resistente a la salinidad. Sin embargo, incluso la cebada tenía sus límites, y en áreas donde la salinización era extrema, la producción agrícola se volvía insostenible. Este cambio en los patrones de cultivo no solo afectaba la dieta de la población, sino que también tenía implicaciones económicas. El trigo, considerado un cultivo de mayor calidad, era más valorado que la cebada, y su disminución reducía los excedentes disponibles para el comercio y los tributos. Además, la dependencia excesiva de la cebada aumentaba el riesgo de hambrunas en caso de malas cosechas. Además de la salinización, los agricultores mesopotámicos enfrentaban el problema del agotamiento del suelo. El cultivo intensivo de cereales y legumbres, sin una rotación adecuada de cultivos o periodos de barbecho, agotaba los nutrientes esenciales del suelo, como el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Con el tiempo, la tierra perdía su fertilidad, lo que reducía el rendimiento de los cultivos y obligaba a los agricultores a expandirse hacia nuevas áreas. El agotamiento del suelo era especialmente problemático en regiones donde la irrigación era intensiva. Aunque el limo depositado por las crecidas de los ríos enriquecía el suelo, este proceso no era suficiente para compensar la pérdida de nutrientes causada por el cultivo continuo. Además, la construcción de diques y canales alteraba el flujo natural de los ríos, reduciendo la cantidad de limo que llegaba a algunas áreas.
A pesar de estos desafíos, los mesopotámicos desarrollaron varias estrategias para mitigar los efectos de la salinización y el agotamiento del suelo. Una de las prácticas más comunes era el barbecho, que consistía en dejar descansar la tierra durante 1 o 2 años para que se recuperara. Durante este periodo, el suelo se aireaba y se enriquecía con materia orgánica, lo que ayudaba a restaurar su fertilidad. Otra técnica importante era la rotación de cultivos. Al alternar cereales con legumbres, como lentejas y garbanzos, los agricultores podían mantener el equilibrio de nutrientes en el suelo. Las legumbres, en particular, tienen la capacidad de fijar nitrógeno en el suelo, lo que beneficia a los cultivos posteriores. Además, los mesopotámicos implementaron sistemas de drenaje para reducir la acumulación de sales. Estos sistemas consistían en canales subterráneos que permitían eliminar el exceso de agua y sales del suelo. Aunque no eran perfectos, estos métodos demostraban un conocimiento avanzado de las prácticas agrícolas sostenibles. A pesar de estas estrategias, la salinización y el agotamiento del suelo tuvieron un impacto significativo en la civilización mesopotámica a largo plazo. En algunas regiones, la pérdida de fertilidad del suelo llevó al abandono de tierras de cultivo y al declive de ciudades que dependían de la agricultura. Este fenómeno contribuyó a la inestabilidad política y económica, ya que las élites perdían una fuente importante de ingresos y poder. Además, la disminución de la producción agrícola aumentaba la vulnerabilidad de la población a las hambrunas y las crisis alimentarias. En periodos de sequía o inundaciones extremas, la falta de reservas de grano podía desencadenar conflictos sociales y migraciones masivas. Los desafíos agrícolas de Mesopotamia ofrecen lecciones valiosas para el mundo moderno, especialmente en un contexto de cambio climático y creciente presión sobre los recursos naturales. La salinización y el agotamiento del suelo siguen siendo problemas graves en muchas regiones del mundo, donde el uso intensivo de sistemas de irrigación y la falta de prácticas sostenibles han degradado grandes extensiones de tierra cultivable. Las técnicas desarrolladas por los mesopotámicos, como el barbecho, la rotación de cultivos y el drenaje, siguen siendo relevantes hoy en día. Además, tecnologías modernas, como la agricultura de precisión y el uso de fertilizantes orgánicos, pueden complementar estas prácticas para mejorar la sostenibilidad agrícola. La salinización y el agotamiento del suelo fueron desafíos significativos que afectaron la agricultura mesopotámica a largo plazo. A pesar de estos problemas, los mesopotámicos demostraron una notable capacidad para adaptarse y desarrollar soluciones innovadoras. Su experiencia nos recuerda la importancia de cuidar los recursos naturales y de implementar prácticas agrícolas sostenibles para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de las generaciones futuras. El legado de Mesopotamia es un testimonio de la resiliencia humana y una fuente de inspiración para enfrentar los retos ambientales del siglo actual. Después de este viaje por los campos, ríos y canales de Mesopotamia, queda claro que los antiguos mesopotámicos eran unos auténticos maestros de la agricultura, la ingeniería y el arte de sobrevivir a los caprichos del clima. Desde las crecidas del Tigris y el Éufrates que traían limo y dolores de cabeza, hasta la lucha constante contra la salinización del suelo, que convirtió a la cebada en la reina de los cultivos, esta civilización demostró que, con ingenio, cooperación y un poco de ayuda divina, se puede transformar un desierto en un vergel. Pero no nos engañemos, la vida en Mesopotamia no era un paseo por el río. Imaginen a un agricultor mesopotámico mirando su campo lleno de sales diciendo, «Otra vez estos cristalitos blancos». ¿Quién pidió una parcela de sal y cebada? Y sin embargo, ahí estaban, construyendo diques, excavando canales y celebrando las cosechas como si cada dátil fuera un trofeo. Eso es espíritu de supervivencia. Así que, queridos seguidores de Historia Simple, si este viaje por Mesopotamia les ha dejado con ganas de más historias fascinantes, curiosidades históricas y un toque de humor, no se pierdan los próximos videos. Suscríbanse al canal, denle like, porque los mesopotámicos no tenían ese lujo, pero seguro lo habrían hecho, y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle. ¿Quién sabe? Tal vez en el próximo video descubramos cómo los egipcios construyeron las pirámides sin GPS o cómo los romanos inventaron el primer fast food con sus termopolios. La historia está llena de sorpresas, y aquí en Historia Simple las desempolvamos con humor y pasión. Hasta la próxima, historiadores curiosos. Y recuerden,
Si los mesopotámicos pudieron convertir un desierto en una civilización próspera, ustedes pueden convertir su día en algo épico. A sembrar ideas y cosechar éxitos.